Amigas y amigos, bienvenidos a la emisión vespertina de UniTV Noticias. Qué gusto poder saludarles y acompañarles durante los próximos 60 minutos para actualizarlos en materia informativa. Soy Silvimar Campos. Les saludo en nombre de todo el equipo este martes 25 de agosto, cuando ya han transcurrido 237 días, restando 128 para que finalice el 2026. Vamos de inmediato a compartir informaciones con ustedes. En horas de la mañana, vecinos del sector Genovés reportaron la caída de una guaya que los mantuvo sin servicio eléctrico desde el domingo 23 de agosto hasta horas del mediodía de este martes. Durante las más de 48 horas a oscuras, los residentes sufrieron la pérdida de alimentos y severas dificultades para cumplir con sus tareas diarias. Jeverlin Calvo estuvo en el lugar y amplía en el siguiente reporte. Desde el pasado domingo y hasta el mediodía de este martes, los vecinos del sector Genovés permanecieron sin servicio eléctrico tras la caída de una guaya en la intersección de las calles Fermín y Charaima. Le estamos informando de la guaya que se cayó desde el domingo y hemos puesto la queja de que no nos han auxiliado, pues vinieron ayer anoche a la madrugada, como a las 2 de la madrugada, y vieron solamente y luego se fueron, como que no le importaba. Y pusimos eso así por prevenir de los niños, pues, y esto aquí para que enseñar de que aquí es donde está la falla. Pero hemos puesto queja y nada, no nos auxilian en nada. Aquí hasta esta hora, ve cómo estamos sin luz. A mí se me echó a perder toda la comida. Y cuando venga se la voy a sacar y se la voy a poner ahí. A mí se me dañó un aire. ¿Quién me paga eso? ¿Quién me resuelve eso? En los comercios del sector el impacto económico es evidente. Vendedores reportaron la pérdida de inventario en carnes, pollo y charcutería debido a la falta continua de energía. Toda la mercancía se está echando a perder. El pollo, la mortadela, toda esta es una pérdida que tenemos grande aquí. Y la residencia que tengo aquí, hay muchos niños que han pasado todo está durmiendo en la calle porque no tienen luz. Y bueno, me he pasado todos estos días de trasnocho. Pues. Además de la restitución realizada por Corpoelec pasadas las horas del mediodía, los residentes del sector Genovés exigen la renovación integral del tendido eléctrico comunitario. Aseguran que los cortes son continuos debido a la falta prolongada de mantenimiento en guayas y transformadores. Para UniTV Noticias, Jeverlin Calvo. Avanzamos. Por iniciativa del alcalde Eneas González, el equipo técnico del Instituto Autónomo de Ecosocialismo Municipal junto a la Sindicatura Municipal y un panel de expertos elaboró la propuesta de ordenanza sobre gestión ambiental del municipio Mariño, instrumento que busca actualizar y fortalecer el marco normativo municipal en materia ambiental. El día de hoy, cumpliendo instrucciones de nuestro alcalde Eneas González, estamos haciendo entrega y fue aprobada en primera discusión en sesión ordinaria por la Cámara Municipal la ordenanza de gestión y conservación del control del ambiente del municipio General en Jefe Santiago Mariño. La entrada a este proyecto de ordenanza de gestión, conservación y control del ambiente del municipio General en Jefe de Santiago Mariño, luego de realizado este primer debate, se somete a la aprobación de esta primera discusión de esta ordenanza que hemos discutido el día de hoy. Favor hacerlo con la siguiente costumbre. Aprobado por unanimidad. En otras informaciones, con el objetivo de promover el desarrollo de habilidades socioproductivas e impulsar el emprendimiento local, la Fundación Manuel Plácido Maneiro llevó a cabo una nueva jornada del taller gratuito Manos a Coser, esta vez beneficiando a las vecinas del sector Punta Brava. Durante la actividad, las participantes adquirieron conocimientos fundamentales en el área textil y confección manual, herramientas diseñadas para servir como punto de partida en la creación de unidades productivas independientes y la generación de ingresos propios. Desde la institución informaron que el programa mantendrá su despliegue de forma progresiva en las diversas comunidades del municipio Maneiro, esto con la finalidad de ampliar el alcance de estas capacitaciones gratuitas y seguir promoviendo la autonomía económica
económica de las mujeres en esa jurisdicción. Regresamos a Mariño, amigos, porque en el municipio marinero continúa el Festival Ciudad Mural, una edición que ya alcanza 26 a nivel nacional y tercero en la entidad, que pone de manifiesto arte, creatividad e ingenio. Estuve ayer en la tarde en la zona del Poblado y esto es parte de lo que pude recoger para ustedes. Amigos de UniTV, les saludo desde El Poblado, en el municipio Mariño, donde se realiza con mucha alegría el Festival Ciudad Mural, donde 12 artistas con su creatividad están plasmando en las paredes de esta comunidad lo que es la idiosincrasia, las costumbres y el fervor, no solo por la Virgen del Valle Guayquerí, sino por las costumbres y lo que somos los margariteños guayqueríes. A partir de los murales haya una interpretación de nosotros mismos y esto también actúe como un transformador de actitudes y de compromisos con nosotros mismos en la revalorización de nuestras tradiciones y sobre todo de nuestra cultura, de lo que somos y lo que sentimos en torno al ser guayquerí, no por decirlo de los dientes para afuera, sino de ese empuje que nos debe dar en buscar el mejor o el mayor beneficio colectivo en armonía. La participación de invitados especiales se hizo presente con artistas provenientes de Colombia, quienes han vivido de cerca la tradición y fervor del pueblo guayquerí. De esas historias, con una de las imágenes que más resoné fue con aquella que contaban los cronistas sobre el proceso de esclavos que traían a la isla, junto con esa interrelación con las comunidades indígenas y especialmente cómo ese trabajo esclavo se materializaba en la extracción de perlas. Entonces justamente este mural que les propongo es una alegoría a ese momento histórico. Ahora que pues trata sobre qué es lo que hace este curandero, ¿sí? De dónde trae su fuerza del territorio y los elementos que lo acompañan para tratar la comunidad, para que exista la buena pesca, la buena cosecha y bueno, de eso se trata básicamente esta obra y bueno, muy feliz de estar acá. Los organizadores de Ciudad Mural, donde obviamente destaca la alcaldía del municipio Mariño, extienden la invitación para que se acerquen a estas calles de El Poblado a disfrutar y vivir la magia de la creatividad y la pintura en este museo a cielo abierto, recordando que la clausura será este próximo miércoles en horas de la tarde. Para UniTV Noticias, Silvimar Campos. Un ambiente festivo que incluyó además presentaciones artísticas de danzas, bailarines y mucho más. Están invitados a la clausura este miércoles. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Continúen con nosotros. Al regreso revisaremos las informaciones más importantes del panorama nacional. Bien, amigos, estamos de regreso con más de nuestra emisión vespertina y es momento de compartir con ustedes las informaciones más resaltantes a esta hora en el ámbito nacional. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó durante su alocución de este lunes importantes avances en materia económica y de seguridad ciudadana, destacando la reducción significativa del diferencial cambiario y la eliminación de los puntos de control policial en las zonas urbanas. También estamos reduciendo la brecha cambiaria. En los últimos meses, estos 2 meses, hemos pasado de una brecha de casi el 30% al 12.3%. Detrás de ese número hay algo muy concreto, que una familia pueda organizar mejor sus gastos, que sus ingresos le rindan más, que un comerciante pueda fijar sus precios con mayor certeza y que una empresa pueda planificar e invertir. Estamos obligados a hacer más. Y cuando hablamos de un Estado que acompaña, hablamos también de instituciones que funcionen mejor y que estén al servicio de las personas. En los próximos días vamos a eliminar las alcabalas policiales en las ciudades y en su lugar
Para garantizar una seguridad integral, se reforzará el mecanismo de patrullaje. Y en medio de la coyuntura económica tras los sismos de junio, la presidenta Delcy Rodríguez destacó el progreso registrado en la recuperación del sector energético nacional, señalando que la economía continúa en proceso de levantamiento pese a la emergencia y que la producción petrolera no se detuvo, alcanzando actualmente más de 1.230.000 barriles diarios, su nivel más alto desde febrero de 2019. Durante la locución al país celebrada este lunes, la mandataria indicó que, sumado al incremento productivo, el Ejecutivo ha suscrito 50 acuerdos estratégicos en materia de petróleo y gas para incorporar nuevas inversiones en más de 76 áreas operativas distribuidas en todo el territorio nacional. Avanzamos. Fumbisis identificó 5 evidencias geológicas cosísmicas en zonas del estado de La Guaira, analizando los efectos geológicos cósmicos de licuación de suelos, relajación lateral y ruptura de superficie. Escuchemos de qué se trata. En la zona cero del doble terremoto se detectaron 5 evidencias geológicas. Dentro de los efectos geológicos cosísmicos podemos encontrar licuación de suelos, podemos encontrar grietas de relajación lateral o podemos encontrar ruptura de superficie. Podemos tener también grietas que van desde 40 centímetros, 20 centímetros, 1 metro y con anchos que, pues, si sobre eso había una edificación, como lo vimos en Caraballeda, de urbanizaciones en donde las casas se hundieron, las casas se partieron, producto de este fenómeno que es la relajación lateral, que en el caso de Caraballeda también hay otro punto importante, que son los espesores de sedimentos. Estas grietas de relajación lateral que superaron los 150 metros de profundidad permitieron liberar la energía del movimiento sísmico el 24 de junio, asegura Luz María Rodríguez, directora del Departamento de Geología del Fumbisis. Y en el caso de la ruptura de superficie se va a ver esos desplazamientos, cómo se ve el desplazamiento en función de cómo se mueve la falla. Aquí estamos hablando de que son fallas que se mueven en sentido transcurrente dextral. Entonces, esas son las evidencias que buscamos. La experta destaca que estos estudios permitirán construir nuevamente respetando las condiciones de la zona. Se pueden hacer construcciones siempre y cuando se adapte el terreno, se hagan todos los estudios pertinentes para que pueda soportar un evento de la magnitud que tuvimos el 24 de junio. Entonces, el objetivo es precisamente ir marcando todas estas fisuras, todas estas grietas y qué orientación llevan, cómo se comportan a lo largo de todo el terreno. Aprovechando la demolición controlada en algunas edificaciones colapsadas en el estado de La Guaira, el Fumbisis coloca tendidos sísmicos de refracción que se necesitan para los estudios de microzonificación que evalúan los niveles de amenazas sísmicas en los suelos. En otras informaciones, el Banco de Venezuela habilitó la solicitud de créditos destinados a la adquisición de inmuebles para las familias que perdieron su vivienda principal tras los terremotos del pasado mes de junio. La medida busca agilizar la atención integral tras la contingencia mediante un procedimiento que se realizará en su portal web. La información fue dada a conocer por la vicepresidenta de Negocios Integrales de la institución, Francesca Alessandrello, quien detalló que el financiamiento se articula a través del Fondo Venezuela Renace. Alessandrello indicó que la entidad financiera se compromete a emitir una respuesta formal en un lapso no mayor a 5 días hábiles, una vez que el usuario consigne la totalidad de la documentación requerida en la plataforma. Para acceder al beneficio es indispensable ser cliente de la institución bancaria. Sin embargo, las personas interesadas que aún no poseen cuenta pueden formalizar su apertura en línea a través del sitio web y concretar la activación posterior en las oficinas bancarias o mediante los dispositivos Biopago BDB habilitados en la red comercial. Amigos, y 2 personas fallecieron tras ser alcanzadas por un deslizamiento de tierra que volcó material rocoso sobre la motocicleta en la que se trasladaban. El hecho ocurrió en el sector La Cuchilla, municipio Uribante, cerca de Pregonero, según confirmó Yesnardo Canal, director de Protección Civil Táchira. Asimismo, en el sector de Siberia, en este caso en La Cuchilla, donde un masculino y una femenina se transitaban pues por una arteria vial
producto de un deslizamiento cae pues material granular, en este caso roca, sobre la humanidad de cada uno de ellos, donde lamentablemente fallece tanto la femenina como el masculino en el sector de Uribante, en este caso cercanías de la población de Pregonero. Y nosotros hemos hecho pues énfasis principalmente en estos sectores con escarpes o en este caso deslizamientos permanentes, estar muy atentos pues a la población que transita pues por estas arterias viales que generan pues lamentablemente esta tragedia, como lo ha generado en estas últimas 24 horas en el municipio Uribante. Estamos nosotros atentos con la onda tropical número 41 que ya está ingresando pues al territorio nacional y la misma pues genera algunos núcleos convectivos generadores de precipitaciones, el cual pues le estamos haciendo seguimiento a través de la Sala Situacional de Protección Civil. Y con esta lamentable noticia hacemos una nueva pausa y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes lo que se ha generado en las últimas horas fuera de nuestras fronteras. Ya venimos. Continuamos con nuestra emisión vespertina. Antes de presentar el recorrido internacional, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Instagram, @unitvzla, nuestra cuenta informativa, @unitvnoticias, y también los invito para que interactuemos, @silvimarcampostv. Ahora sí, comenzamos. El presidente Abelardo de la Espriella anunció la deportación inmediata de migrantes irregulares en Colombia, con operativos que priorizan a quienes estén vinculados con delitos y luego a quienes no tengan regularizada su situación. La medida marca un giro en la política migratoria del país y afecta especialmente a la comunidad venezolana. Un ferviente admirador opera al mejor estilo de un Donald Trump que le dio su apoyo en campaña. El presidente colombiano anuncia una cruzada contra los migrantes en situación irregular. Que empiecen los operativos coordinados con la policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales, primero, los que están cometiendo delitos. Segundo, los que no tienen regularizada su situación. Y en el término de la distancia tendrán que ser deportados. El grueso de la población migrante en el país proviene de Venezuela. Según Migración Colombia, a junio de este año eran poco más de 2,8 millones, de los cuales alrededor de 800.000 están en irregularidad o en proceso de formalizar su situación. Para analistas, las deportaciones masivas llevan a la estigmatización y falta de oportunidad en asistencia legal. La irregularidad migratoria no es una culpa de la persona, es el Estado que tiene que poner a disposición de la persona migrante caminos para poderse regularizar. Claramente Colombia, cuando estableció el Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos en el 2021, pues fijó una política migratoria a 10 años para esta población en particular, pero hace años ya que la población adulta particularmente ya no puede acceder a este mecanismo de regularización. Y los otros mecanismos que tiene son extremadamente complicados, como son las visas, cuyo costo es muy alto para muchos de ellos. La agenda de línea dura de seguridad de Abelardo de la Espriella, que incluye además asignar el estatus de terroristas a todos los grupos armados ilegales, se vio suspendida en los primeros días de su mandato por un devastador terremoto que se cobró más de 300 vidas. El Servicio Secreto de Estados Unidos investiga un nuevo video de la televisión estatal de Irán que parece amenazar la vida de Barron Trump, hijo del presidente Donald Trump. El video emitido por la televisión estatal de Irán forma parte de una campaña más amplia de amenazas contra la familia del presidente estadounidense. Esta es la primera vez que se señala públicamente a Barron Trump, el hijo menor del mandatario. Las autoridades federales han informado que las amenazas incluyen detalles sobre desplazamientos de la familia y sugerencias para atentar contra sus vidas. Los operativos de protección del servicio secreto se ajustan de manera
manera constante en función de los riesgos evaluados. El presidente Trump ha hablado en público sobre estas amenazas, reconociendo que ha debido tomar medidas de seguridad extremas, como salir del país en aviones alternativos y en condiciones de alto secreto. La administración estadounidense mantiene la vigilancia activa mientras la comunidad internacional observa con atención la escalada de la retórica hostil desde Irán. Siria celebra la decisión de Estados Unidos de retirar al país de la lista de patrocinadores del terrorismo. Después de casi 5 décadas, la medida permitirá al país reactivar la economía, eliminar sanciones financieras y retirar las restricciones a la ayuda extranjera. Un nuevo comienzo para Damasco. Después de casi 5 décadas, Estados Unidos ha retirado a Siria de su lista de países patrocinadores del terrorismo. Según el Departamento del Tesoro, esta medida elimina el último gran obstáculo para la inversión privada y contribuirá a facilitar la reintegración del país en la economía global, un anuncio celebrado por el presidente de facto sirio. Hoy Siria se libera de una mancha oscura y cierra un capítulo doloroso de su pasado para emprender un camino de desarrollo, reconstrucción y renacimiento. Extiendo mi más sincero agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a todas las naciones amigas y solidarias que nos han apoyado. La medida de Washington se produce tras la cordial reunión del año pasado entre el presidente sirio y Donald Trump en la Casa Blanca. Estados Unidos también ha revocado su designación como organización terrorista del Frente al-Nusra, que más tarde pasó a llamarse Hayat Tahrir al-Sham, el grupo liderado por Ahmed al-Shara, que derrocó a Bashar al-Assad en 2024. Junto con la clase política, las empresas de Siria han acogido con beneplácito la noticia. El levantamiento de las sanciones contra Siria es, por supuesto, algo muy importante porque la economía siria, como resultado de las sanciones que se nos impusieron desde principios de la década de 1980 hasta hoy, fue como poner un palo en la rueda de la economía siria, impidiendo su progreso. Las autoridades locales afirman que la decisión de retirar a Siria de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo es un éxito para la diplomacia siria. La exclusión elimina las sanciones financieras, las restricciones a la ayuda extranjera y a las exportaciones y ventas de material de defensa, así como las sanciones a las personas y países que comercian con Damasco. El anuncio de Washington se produce más de un año después de que la Unión Europea levantara todas las sanciones económicas contra Siria. Bien, y los habitantes de la comuna agrícola de Kenkoff en Haití fueron blanco de una brutal masacre atribuida a Viv Ansam, una coalición de bandas que ha sido designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. Al menos 47 personas murieron y 22 resultaron heridas. La violencia y la incertidumbre en el país amenazan las elecciones del próximo 13 de diciembre, los primeros comicios generales en más de una década. Los habitantes de Kenskoff lloran a sus seres queridos después de lo que el alcalde local describió como una noche de terror. Se cree que la coalición Vivre Ensemble, Convivir en criollo haitiano, está detrás de los asesinatos, un grupo que Estados Unidos designó como organización terrorista. La coalición Vivre Ensemble causó enormes daños en la localidad. Los que murieron eran jóvenes que representaban el futuro de este país. El ataque ocurrió la noche del domingo. Los miembros de las pandillas atacaron la comunidad agrícola, incendiaron viviendas y mataron a decenas de sus habitantes. Ubicada a unos 10 kilómetros al sureste de Puerto Príncipe, Kenskoff fue el blanco de los grupos armados por su posición elevada y estratégica, desde donde se dominan importantes rutas de tránsito y acceso a zonas acomodadas cercanas a la capital. En 2025, más de 260 personas fueron asesinadas en la zona y unas 3.000 fueron desplazadas. Los agricultores ya no pueden soportarlo, solo necesitan seguridad. Perdí a 8 de mis familiares en esta tragedia. Le pido al gobierno central que garantice nuestra seguridad porque ya no podemos soportarlo. Demasiados agricultores están muriendo. Según estadísticas de la ONU, la violencia de las pandillas desplazó a alrededor de 1,5 millones de personas en Haití y provocó la muerte de más de 3.100 personas este año. Un nivel de inseguridad que aumenta la incertidumbre sobre la celebración de las elecciones previstas para el 13 de diciembre, lo que serían los primeros comicios generales en el país en más de una década.
Y ahora nos vamos a China, que advirtió este martes que defenderá firmemente sus intereses económicos luego de que Estados Unidos anunciara un plan de asfixia económica contra Irán, el cual contempla sanciones dirigidas a empresas y entidades internacionales que mantengan vínculos comerciales con Teherán. China respondió el martes a Estados Unidos, que un día antes anunció planes para la asfixia económica de Irán. A casi 6 meses de la guerra en Medio Oriente, Washington dio a conocer nuevas sanciones contra países y entidades, incluyendo el gigante asiático, que se nieguen a sumarse a su campaña de golpear económicamente a la República Islámica. La cooperación entre China e Irán siempre se ha efectuado dentro del marco del derecho internacional y no debe ser objeto de interferencias o perturbaciones. China está observando con atención los acontecimientos y tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses. Pekín, un cliente del petróleo iraní que se ha visto afectado por el bloqueo del estrecho de Hormuz, ha defendido un alto al fuego en el conflicto e insiste en que las sanciones estadounidenses no lo resolverán. Irán ha enfrentado sanciones durante décadas y ha utilizado una compleja red financiera internacional para evadir las restricciones. Antes de la guerra lograba exportar millones de barriles de petróleo, principalmente a China. Consultado el lunes si los bancos chinos serían afectados por las medidas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, respondió que nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses. Bien amigos, y con esta información ponemos punto final a este recorrido internacional. Vamos a una nueva pausa en pocos minutos. Estamos de vuelta con ustedes con más de nuestra emisión vespertina. Bien, continuamos con más de nuestra emisión vespertina y es momento de conocer lo que ha pasado en los últimos minutos en el mundo de los deportes, y para ello invito al estudio a Mía Moreno para que nos cuente. Mía, bienvenida. Amigas y amigos, muy buenas tardes para todos. Una vez más les saluda Mía Moreno desde los estudios de UniTV, preparadísima para actualizarlos en materia deportiva. La tarde de hoy vamos a iniciar hablando de Venezuela, que vuelve al escenario internacional, y es precisamente Guayqueríes de Margarita quien va a representarle en el Basketball Champions League Américas. El baloncesto venezolano volverá a contar con representación en el Basketball Champions League Américas, de la mano de Guayqueríes de Margarita, conjunto que dirá presente en la edición 2026-2027 del torneo de clubes más prestigioso del continente. La presencia del conjunto insular marca el regreso de un elenco criollo a esta competición internacional tras la participación de Gladiadores de Anzoátegui en la Zafra 2023-2024, devolviendo al país a la máxima escena del deporte ráfaga en la región. El certamen reunirá a 12 organizaciones continentales, distribuidas precisamente entre 10 representantes de Sudamérica y 2 de Centroamérica, donde destacan clubes de peso procedentes de Argentina, Brasil, Uruguay, México y Nicaragua. Bajo la estructura del torneo, la acción se desarrollará mediante ventanas de fase de grupos en las sedes de los equipos participantes, clasificando los 2 mejores de cada zona a los cuartos de final de eliminación directa previo al torneo final. La escuadra verde conocerá la conformación de su grupo y sus primeros rivales el próximo 1 de septiembre, fecha fijada por la FIBA para llevar a cabo el sorteo oficial. Bien amigos, es momento de cambiar de tema e irnos a las grandes ligas. El venezolano Luis Arraez está dando de qué hablar en las mayores, y es que está al acecho de un nuevo logro en el béisbol moderno. El toletero venezolano Luis Arraez continúa consolidándose como uno de los bates más consistentes del béisbol de las grandes ligas, manteniendo una firme lucha en los primeros puestos del promedio de bateo de la Liga Nacional.
luego de haber conquistado títulos de bateo con los Gemelos de Minnesota en la Liga Americana y con los Marlins de Miami en el circuito nacional, el infielder criollo persigue un hito inédito en la historia de las mayores: convertirse en el primer pelotero en la era moderna en coronarse campeón bate en 3 campañas consecutivas, vistiendo la camiseta de 3 franquicias distintas. La consistencia ofensiva del nativo de San Felipe lo mantiene una vez más al frente en la producción de imparables y como uno de los bates más difíciles de ponchar en todo el sistema de la MLB. Tras haber liderado el departamento de indiscutibles en la Liga Nacional durante los últimos años y mantener un ritmo arrollador con el madero en esta zafra, Arraez demuestra que su capacidad para hacer contacto de línea por todo el terreno no es casualidad, colocándolo a las puertas de un registro estadístico que terminaría por inmortalizar su apodo de la regadera en los libros de historia del béisbol continental. Bien amigos, ahora nos trasladamos al fútbol y es que es momento de hablar de la relación entre el Atlético de Madrid y el jugador Julián Álvarez. El ambiente en el Atlético de Madrid ha alcanzado un punto de máxima tensión tras las recientes declaraciones de Julián Álvarez en las que expresó su deseo de fichar por el Barcelona. Durante el reciente empate 2-2 frente al Villarreal en el Estadio Metropolitano, la afición rojiblanca manifestó abiertamente su descontento hacia el atacante argentino mediante silbidos e insultos desde el calentamiento previo hasta cada intervención que tuvo en el compromiso. Ante este panorama hostil, la directiva colchonera ha comenzado a replantearse la permanencia del jugador, fijando una postura tajante sobre su posible destino. Pese al interés del delantero por vestir la camiseta blaugrana, el cuadro madrileño ha descartado categóricamente cualquier negociación directa con el Barcelona para evitar reforzar a un rival de la misma liga, pues esta posición ha abierto la puerta para que el Arsenal entre con fuerza en la puja, guiado por la gestión deportiva de Matteo Alemany y el proyecto táctico de Mikel Arteta. Según reportes de medios especializados, la dirigencia del Atlético estaría dispuesta a dar luz verde a un traspaso siempre que la oferta del club inglés alcance los 150 millones de euros, una cifra que comenzará a ser evaluada por el propio futbolista ante el inminente bloqueo de su opción prioritaria en España. Bien amigos, y de esta manera ponemos punto final al recorrido informativo por el mundo de los deportes. Para mí fue un placer poder acompañarles durante este par de minutos. También quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, @unitvzla, @unitvnoticias y por supuesto mi cuenta personal, @miafrancescapiso, para que ustedes puedan actualizarse no solo de lo que pasa en el ámbito deportivo, sino de lo que acontece dentro y fuera de nuestras fronteras. Ahora sí, momento de volver al otro lado del estudio con mi compañera Silvimar Campos. Gracias Mía por compartir estas informaciones del mundo de los deportes y ya Josil Lista está preparada para actualizarnos, pero en materia de tendencias. Josil, buenas tardes. Amigos de UniTV, muy buenas tardes. Yo soy Josil Lista Villarroel y los voy a estar acompañando en este recorrido informativo por las noticias más destacadas en materia de tendencias. La tarde de hoy comenzamos con Estados Unidos, que donará 57 millones de dólares para fortalecer el sistema en Venezuela. La Embajada de los Estados Unidos en Venezuela informó que el Departamento de Estado, en coordinación con el Congreso del país, otorgará una subvención de 57 millones de dólares orientada a la construcción de un centro de formación docente de 18.000 metros cuadrados para el sistema. El aporte económico busca impulsar el desarrollo institucional y académico de la organización musical, fortaleciendo sus programas de formación educativa dirigido a niños y jóvenes en el país. Asimismo, la asignación forma parte de una estrategia de cooperación enfocada en apoyar proyectos culturales de impacto social y contribuir a la estabilidad a largo plazo. Cambiamos completamente de tema y ahora vamos a conocer a Nila Stone, la cantante hecha con inteligencia artificial que ya revolucionó las plataformas digitales. La figura virtual Nila Stone se convirtió en un fenómeno de reproducciones en plataformas digitales tras alcanzar cerca de 1 millón de oyentes mensuales en Spotify y superar los 200.000 seguidores en Instagram.
A pesar de no ser una persona real, el proyecto enfocado en géneros como el soul, jazz y blues en español registra más de 5 millones de reproducciones con su tema Ahora soy mi prioridad. El crecimiento del perfil cobró fuerza en TikTok mediante videos virales donde usuarios muestran receptividad de personas mayores hacia su música, algunas de las cuales asumen que se trata de un intérprete real. Sin embargo, el proyecto también genera debate en la industria musical. Un estudio reciente en la plataforma Sumitmo reveló que casi 40% de la música lanzada en julio de 2026 incorporó herramientas de inteligencia artificial en su proceso de creación, impulsando servicios de reproducción como Spotify a evaluar la implementación de etiquetas identificativas para estos perfiles. Para finalizar, tenemos que el cantante colombiano Silvestre Dangond se presentará este 7 de noviembre en Valencia. El cantautor colombiano Silvestre Dangond se reencontrará con la fanaticada carabobeña el próximo viernes 7 de noviembre, fecha en la que presentará su show El Baile de Todos. La velada musical contempla una producción técnica de gran despliegue y contará con un pre-show a cargo de talentos regionales, invitados para animar al público antes de la salida del máximo exponente del vallenato contemporáneo. Durante la presentación, el artista interpretará los temas más emblemáticos de su trayectoria, incluyendo himnos románticos y clásicos como A Blanco y Negro, La Colegiala, Niégame 3 veces, Loco Paranoico, Mi Propia Historia y La Difunta. El repertorio también sumará sus colaboraciones e incursiones internacionales más populares, entre las que destacan Materialista y Cásate Conmigo, ambas junto a Nicky Jam, Justicia con Nati Natasha y Las Locuras Mías. La venta de boletos fue autorizada bajo la producción de la firma JMD 25 Eventos. Y de esta manera nos despedimos en materia de tendencias por la tarde de hoy. Recuerda, por supuesto, seguirnos a través de las redes sociales @unitvzla y @unitvnoticias. Yo soy Josil Lista Villarroel, CNP 26870. Volvemos contigo, Silimar. Gracias, Josil, por actualizarnos en materia de tendencia, y de esta manera ponemos punto final a la emisión vespertina de UniTV Noticias. Como siempre, ha sido un placer acompañarles y reiteramos nuestro compromiso como medio de información de mantenerles informados. Se despide Silvimar Campos, CNP 23232, agradeciendo en nombre de todo el equipo que lo hizo posible y reiterando la invitación a la emisión matutina. Este miércoles 9 de la mañana estaremos de vuelta con la vespertina a las 6 de la tarde, y también para que nos sigan a través de Instagram @unitvzla, @unitvnoticias y mi cuenta @silvimarcamposTV. Sigan en sintonía de la programación que UniTV tiene para todos ustedes.